Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto tutorial de Zen Framework 3. En esta oportunidad vamos a ver controladores, formularios y un ejemplo de login. Así que espero que sigan el tutorial de principio a fin. Esta vez las cosas se van a ir complicando. Ya vamos a ir avanzando un poco en la profundidad de Zen Framework. Me he atrasado un poco con el tutorial debido a que he tratado de migrar el código que tengo en Zen Framework 2 y pues me ha resultado un poco difícil. Así que voy a empezar con el tutorial de una vez. ¿Qué vamos a tocar en este punto? Bueno, vamos a entender un poco el funcionamiento de los controladores o de un controlador. Vamos a ver lo básico de formularios y vamos a tratar de hacer un formulario de login básico. Así que vamos a empezar. Yo ya tengo preparado el espacio de trabajo para que vayan viéndolo. Les recomiendo a los que estén siguiendo el tutorial tener en cuenta que la aplicación que estamos trabajando es CachoLab y yo con los últimos cambios que he hecho, acabo de hacer un commit al sistema. Bien, vamos a ver los controladores. Si bien es cierto, eh, hemos entrado a la parte en el tutorial que nos corresponde, nos habíamos salteado uno y no habíamos pasado voy a volver un poquito a base de datos y modelos. Lo que nos tocaría ver es los enrutadores y los controladores. Yo voy a ser bien breve con esto. Básicamente los controladores nos permiten a nosotros eh, recoger la interacción del usuario. En este caso, eh, los controladores siguen un patrón. Ese patrón es una ruta. O sea, cada vez que nosotros visitemos en nuestra aplicación, por ejemplo, aplicación y, por ejemplo, listar. Este listar, esta, esta URL que yo tengo aquí es un enrutador. Esta palabra listar básicamente es un enrutador. Entonces, ¿qué es lo que hace el enrutador? El enrutador lo que hace es comunicarse con un controlador. Ya, se comunica con el controlador y lo que le dice es, oye, ejecuta una acción. ¿Qué acción? Pues no sabemos. En este caso, por ejemplo, acá tenemos tres enrutadores. No, estas son las páginas que va a usar la aplicación de álbum. Home, Add New Album, Edit Album y Delete Album. Ya, entonces, estas páginas van a tener un controlador en común, que es el Album Controller. Album Controller, Album Controller, Album Controller. Y estos a su vez van a tener una acción, pero para cada una de ellas una acción diferente. Para Home vamos a tener el Action Index, para Add Album el Action Add, Edit y Delete. ¿Cómo mapeamos nosotros ese enrutador? Pues dentro del archivo config de cada módulo, en este caso estamos en el módulo álbum, tenemos un router aquí. Ese router nos devuelve rutas y podríamos tener varias rutas. En este caso, en el tutorial se usa la ruta álbum, que es de tipo segment. Esto quiere decir que el valor puede tener datos dinámicos cargados por URL, en este caso álbum, que es el nombre del enrutador. Podría ser diferente, esto no necesariamente puede ser igual. Una acción y un ID. Luego tienen los constraints. Los constraints se aplican para cada parte del enrutador. Por ejemplo, para el action puedo tener un constraint diferente y para el ID un constraint diferente. Esto es para evitar inyecciones por SQL y evitar que nos manden datos que no queremos. Aquí filtramos exactamente lo que queremos. Si queremos que este número
o si queremos que siempre nos llegue solamente una sola letra o tal. Luego están los default, que vienen a ser cuál es el controlador por defecto que vamos a cargar. Cada vez que cargamos una ruta y no le especificamos qué controlador ni qué acción tiene que ejecutar, automáticamente se ejecuta en lo que viene por defecto. Luego, estas son las URLs que se van a mapear. Álbum, que es para la página inicial, álbum add, que es controlador y la acción, luego aquí controlador, acción y id, que le hemos especificado. Esto no es estricto, aquí le podemos pasar cuantos parámetros queramos. Esto ya lo vamos luego ya va a depender de cómo queramos recibir esos parámetros. Lo ideal es que no nos vengan muchos datos, pero va a depender de la complejidad en todo caso de su aplicación. Yo he trabajado con enrutadores que tienen hasta 10 parámetros, perdón, hasta 6 parámetros, y lo he hecho sin ningún problema. Ya. Luego, cada controlador necesita tener esta estructura, necesita extender o heredar de la clase Abstract Action Controller, y cada acción debe tener esta nomenclatura, con minúscula el nombre de la acción, en este caso index, add y edit, y la palabra clave action después. Tener en cuenta que si vamos a usar eh, dos palabras, la segunda debería ser con mayúscula. Por ejemplo, si vamos a usar eh, index controller, ese debería ser, no sé, por ejemplo, listar categoría action, por ejemplo. Debería mostrarse de esta forma. Lo vamos a ver ahorita ya en los ejemplos. No, y luego ya, bueno, aquí son las URLs cargadas en el tutorial. El controlador, la acción, y en este caso a qué acción está llamando, ¿no? O el método que llama. En este caso cada método se corresponde con cada uno de los actions que están acá. Ojo que solamente las palabras que terminan en action van a ser acciones. Podríamos tener también métodos que no sean acciones dentro de un controlador. Ya, y luego viene la inicialización de los 10 clics. Les había dicho anteriormente que cada vista necesita tener necesita ser equivalente al controlador. Por ejemplo, aquí dentro de la carpeta view, dentro de la carpeta álbum, dentro de la carpeta álbum, y aquí el index. Este último es el nombre de la acción. Por ejemplo, index add edit delete. Acá. Index add edit delete. Este es el nombre del controlador que lo contiene. O sea, este nombre. Y el nombre anterior es el nombre del módulo. En este caso el módulo, bueno, también se llama algo. Entonces, para ver esto materializado, voy a abrir el ejemplo que tengo. Antes de continuar, voy a hacerle referencia que aquí he agregado ya varios componentes de Zen Framework. Y al inicio del tutorial les había dicho que cada componente de Zen Framework se tiene que requerir. O sea, solamente se carga lo básico para que me ejecute la aplicación, pero cada componente que yo use se tiene que ir agregando aquí, ya explícitamente. Yo me he encontrado antes de hacer este tutorial con un montón de problemas debido a que no he importado, por decirlo de alguna forma, las librerías que vamos a usar, y esto me ha dado bastantes dolores de cabeza. He estado 2 días tratando de hacer este tutorial y ya por fin lo he terminado, así que si alguien de ustedes tiene problemas con la importación, les voy a dejar la URL de cómo importar, y igual voy a tratar de hacer un manual en la web para que lo puedan leer. Vamos a empezar. Recordar que los primeros cambios que he hecho en el proyecto es en el módulo config. He agregado todos estos componentes que voy a usar. Zenforce, Zenvalidator, Sensation, los plugins, luego van a ver para qué sirven. Los simple filter también van a ver para qué sirven.
los hydrator, router, etcétera. Esto y los tres módulos que estoy usando: application, empleos y usuario. Este de usuarios lo he agregado recientemente para poder hacer el login. A continuación voy a explicar. Ahora voy a comprimir todo esto. Tenemos los tres módulos aquí: application, empleos y usuario. Voy a explicar dentro del módulo empleos lo que he hecho. Y vamos a verlo con el ejemplo. Voy a cargar la página de Cacholat. En este caso voy a cargar la página de inicio. La página de inicio lo que hace es solamente listarme las categorías. Para los que quieren entender un poco más lo que estoy haciendo, les recomiendo leer el archivo README, ya está ordenado aquí abajo para que entiendan un poco de qué trata la aplicación. Básicamente este proyecto lo estoy trabajando en colaboración con otra persona, y él es quien me actualiza aquí el archivo README con las necesidades que quiere. Entonces nos dice acá, ¿no?, ¿cuál es la funcionalidad del sistema? Me dice que al iniciar la aplicación usted deberá mostrar un listado o una lista de categorías, por ejemplo, pet logger, creativos y microfiche. Cachuelat, les voy a describir qué es. Cachuelat es una plataforma creada para conectar jóvenes que no estén estudiando ni trabajando, los conocidos como niños. En Latinoamérica es un estudio, hay un gran porcentaje de personas que realmente no estudian ni trabajan, ¿no? Trabajando con trabajos eventuales o con predicción en el tiempo de manera ágil, sencilla y segura, ayudando a los niños a exhibir sus talentos y lograr ocupación laboral, y de otro lado a personas naturales y empresas solicitando su selección del capital humano. En resumen, lo que quiere decir es que esta aplicación permite a un niño o a una persona que está en empleo poder hacer empleo para otra persona. Por ejemplo, si yo quiero que alguien me limpie el césped o me corte el césped, perdón, lo que hago simplemente es publicar aquí mi anuncio, y pues los que estén interesados me van a contactar y me van a decir: oye, yo quiero limpiar tu césped. Y yo voy a tener que, como usuario, voy a tener que elegir quién de los que se postule pueda trabajar. Lo que pretende esta aplicación es ser directa, ágil y funcional. Entonces la funcionalidad de la aplicación es la siguiente: en el frontend, cuando no tenemos accesos, porque esta aplicación no va a requerir que un usuario esté registrado, dice: al iniciar la aplicación esta deberá mostrar un listado de categorías, y estas son las categorías que van a ser estándar, no van a haber más, ¿no?, las cuales no deberían sobrepasar los tres. Nos dice una nota, ¿no? Si el usuario ha iniciado sesión, las categorías se muestran en base a sus anteriores preferencias. De lo contrario, se mostrarán las categorías más usadas. Entonces, esta funcionalidad ya está para agregar. Vamos a empezar con lo básico. Entonces, aquí se me listan las categorías. Entonces, vamos a ver cómo he construido esta página inicial. Entonces, esa página inicial está dentro de Application, SRS, y aquí ya tengo más datos agregados, pero vamos a ver lo que nos ha tocado hacer. Vamos a entrar al módulo config y vamos a poder ver aquí los enrutadores. Lo primero, tenemos un enrutador home, y ese enrutador lo que hace es cargar el enrutador inicial. O sea, cuando el navegador está, digamos que en la base, ¿no?, en la raíz. ¿Y a quién llama? Llama a un controller, init controller, que ese se encuentra aquí. Este init controller. Y este init controller que devuelve, solamente devuelve una lista. No devuelve nada más, no hace nada más, porque no queremos que haga nada más, simplemente devuelve la vista. ¿Y esa vista dónde se encuentra? Dentro de View, Application, Index. Ya les había dicho que la nomenclatura es la siguiente: el nombre del módulo, nombre del controlador y nombre del archivo. Ya siempre seguir esta línea. Entonces, y esto lo que tiene es simplemente el HTML que me muestra, que me está mostrando esto, ¿no? Entonces, en resumen, básicamente lo que tenemos es un enrutador que lo definimos en el archivo module config, y ese enrutador, bueno, en este caso, como no estoy usando
de tipo segment. Estoy usando aquí el tipo literal, ¿no? Que es básicamente cuando nos referimos a un parámetro que no va a cambiar, simplemente va a ser, digamos que va a ser duro. Bueno, aquí sí, no, aquí uso el método segment y no le he pasado constraint porque en este caso no le considero necesario. Así que luego aquí tenemos que definir los controladores que vamos a usar con las factories. Entonces definimos el controlador y le pasamos el método invocable factor. Esto es un poquito diferente a la versión 2. Antes en la versión 2 es un tantito diferente. En la versión 2, a ver si tengo algún ejemplo. En la versión 2 hasta yo he tenido un poco de problemas porque no entendía muy bien y he tenido que estar leyendo un poco. He estado leyendo la documentación de Zen Framework, he estado leyendo un poco otros usuarios que también postean sobre Zen Framework. Y como les decía anteriormente, en Zen Framework 2 lo teníamos un tanto diferente. Por ejemplo, voy a mostrarle aquí igual un controlador, un config, perdón, un archivo config. Y aquí es donde yo decía que podríamos pasar más de un parámetro a la ruta. Ya, esto no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante. Pero para mostrar el ejemplo, antes seteábamos nuestros controladores de esta forma. Ya, esta era la forma de setear un controlador. Ahora ya no es así, ahora como ven hay que pasarle el método, hay que pasarle la ruta controller, index controller, y luego hay que pasarle el método invocable factor. Esta es la nueva forma de instanciar o de poder hacerle saber a nuestra aplicación que tenemos un controlador. Ahora hasta aquí la parte de controladores, vamos a seguir tocándolo igual en lo que va del curso. Pueden ver que igual pueden ver aquí que casi nada ha cambiado. Bueno, salvo aquí que se añadió más texto. Ahora voy a tocar el tema vamos a ver los formularios. Voy a volver al tutorial, entonces voy a ir a la página siguiente para guiarme un poco también de la página inicial. Esto ya lo habíamos tocado en el tutorial 3, yo he hecho un salto, entonces ya habíamos visto esta parte, pero ahora les voy a explicar un poco el funcionamiento de la base de datos, pero de la aplicación de Cachuela. Esto es un análisis propio, si alguien tiene otra forma de hacerlo, agradecería que me lo haga llegar. Entonces voy a abrir aquí en WordPress y básicamente yo he creado este modelo de base de datos donde tenemos una tabla de usuario que son las personas que van a postular. Aquí hay que entender que el usuario puede crear un empleo y puede postular un empleo, ¿ya? Y el empleo también, ¿no? O sea, en este caso un usuario puede tener muchos empleos y un empleo eh, puede solamente tener un usuario. Esto me lleva a, bueno, la tabla de usuario tiene estos dos datos. No estoy siendo tan estricto con esto, con estos dos tablas para mí funcionan. Luego, ¿qué datos necesitamos del usuario? Pues un usuario, una clave, nombres, apellidos, número de DNI, correo, celular, etc. Todos estos datos hay que hacer que el usuario los ingrese, entonces para ello vamos a tener que usar formularios. No conozco ninguna aplicación que no utilice formularios hoy en día. Ahora, la tabla de empleos, que contiene un título, una descripción, una remuneración, las horas que el usuario va a trabajar, la categoría que tiene un dato N, que si se dan cuenta tiene los tres categorías que yo les decía en un inicio, y etiquetas, ¿no? Para poder en un momento filtrarlo. Y la interacción, que la interacción yo la entiendo como que
cuando un usuario crea un empleo y cuando un empleo o cuando un usuario postula un empleo, ¿no? En este caso lo que tenemos es el código de usuario, el código de empleo y un estado, que es si el usuario publicó o si postuló, para yo poder luego cuando quiera decirle al usuario, oye, has postulado a 10 o 20 empleos, tener este dato aquí para saber si la interacción entre ambos es postulación o es publicación. ¿Ya? Ahora, volviendo al formulario, yo voy a mostrarle el ejemplo del hoyo. Igual, en el routador yo escribo ingresar y ese ingresar me lleva al formulario de logueo. Hay varias cosas que tengo que pulir aquí, pero eso no es lo que interesa. Si yo escribo unos datos, esto de aquí lo que hace es decirme que la entrada es menor a 4 caracteres, ¿no? Y aquí también, eso quiere decir que no debe haber un usuario ni una contraseña con menos de 4 caracteres. Entonces ahora voy a poner Rafael. Yo ya he populado datos aquí. Yo tengo otro usuario. Tengo aquí un dato. Cerrar esto. Esos son mis datos. Ya, entonces, por ahora no estoy siendo riguroso en el tema de proteger aquí las contraseñas. Eso lo voy a ver más adelante. Y mi clave es Rafael, entonces yo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me dice que el número de usuario y yo la clave es incorrecta. Entonces voy a volver a escribir Rafael, Rafael y ingreso. Y automáticamente me redirige a la página inicial. Aquí habría que agregar algún tipo de indicador para que el usuario sepa que ya está logueado. Pero eso, como le digo, se va a ir mejorando en las siguientes versiones del software. Voy a explicar ahora un poco cómo se ha construido esto. Aquí hay que tener en cuenta, y voy a hacerles énfasis en esto. Nosotros podemos tener cuantos módulos querramos en nuestra aplicación, pero el consejo que yo les puedo dar es que hay que ser ordenado. Crear un módulo siempre y cuando sea necesario, no crear módulos eh, por cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer para crear un módulo en Zen Framework es definir cuántas partes va a tener nuestra aplicación y cuáles son las funcionalidades, digamos, diferentes para cada módulo. Me explico. Por ejemplo, yo aquí tengo el módulo application que viene por defecto, no lo he cambiado aún, pero este módulo application para mí va a ser el encargado de todo el backend. Va a ser el encargado de crear un nuevo, en este caso solamente de crear un nuevo empleo y mantener el empleo, o sea, un CRUD del empleo. Básicamente para mí va a ser eso. Pero al ser este el módulo principal siempre va a tener las configuraciones, uno, de los enrutadores, ya, si no es tan grande la aplicación. 2, va a tener la configuración del View Manager y hasta puede tener la configuración de los controladores. Ya. Pero si se hace complejo, recomiendo que cada módulo puede tener igual su View Manager, no es necesario que se siga esto. Pero lo recomendable es tener pues un solo View Manager para toda la aplicación. Los controladores sí va a tener en cada módulo va a tener su listado de controladores, su listado de servicios. Otra cosa, luego, en este caso yo he creado un módulo exclusivo para usuarios, porque el tratamiento de usuarios es bastante complejo, es bastante difícil. Los usuarios, por ejemplo, un usuario se tiene que loguear, se tiene que registrar, se tiene que cambiar la contraseña, subir una imagen, cambiar el correo, etcétera. Entonces es por ello que solamente para el tratamiento de usuarios he creado este módulo usuario. Lo vengo trabajando así en varios proyectos ya.
¿ya? Y el módulo empleo, que básicamente va a ser la parte del frontend, o sea, la parte que el usuario no necesita loguearse, la parte que va a listar los empleos, la parte que va a listar, que va a permitir que el usuario interactúe, puntúe, etcétera, un empleo. ¿Ya? Entonces es la parte visual, la parte frontend, como le llamamos. ¿Ya? Luego en el application podríamos tener en el backend, podríamos tener la parte, no sé, por ejemplo, de moderación, de crear empleos nosotros mismos, eh, no sé, lo que se nos ocurra. Entonces yo he definido tres módulos. Dentro de usuarios es donde he creado la parte de login, lo vamos a ver ahora. Dentro de CRS tenemos varias carpetas en este caso. ¿Cómo funciona el Authentication? En realidad, si vamos a la página de Zen Framework y buscamos, voy a poner, si yo busco Authentication en Zen Framework, voy a poner acá Zen Framework 3. Bueno, aún dentro de la página inicial no tenemos todavía documentación, la tenemos en otras páginas en las que yo le decía. Así que voy a poner Zen Framework 2 donde sí está eh, el manual de autenticación. Y voy a seguir el manual de Zen Framework 2, en este caso la 2.4, ¿no? Donde aquí nos explica básicamente qué se hace con la autentificación. Aquí tenemos el método Authenticate, que lo que hace es devolvernos en este caso el estado de la autentificación. No, básicamente lo que hace es una consulta a la base de datos y decirnos si está correcto o no. Si está correcto el usuario, si está correcta la contraseña, si todo salió bien. Luego esos datos lo persiste, eso quiere decir que los guarda. ¿Dónde? En una variable de sesión, ¿no? en un PHP session. Lo guarda en una variable de sesión y esa sesión puede ser consultada más adelante por nosotros para poder saber qué está haciendo el usuario en cada momento. Eh, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí hay un montón que leer. Ya. Bueno, aquí también se le pueden agregar datos al almacenamiento, no simplemente puede ser el nombre de usuario, podemos guardar el usuario, correo, datos que vayamos a usar durante la ejecución de la aplicación. Luego el método de storage, que aquí ya nos permite poder guardar los datos, aquí podemos implementar lo que nosotros queramos al momento de guardar. Básicamente tiene is empty, read, write y clear. Ya son entendidos estos métodos, así que no lo explicaré. Y nada, básicamente es eso. Nos conectamos a un autentificador, authentication service, le pasamos los datos que queremos que valide y él nos va a decir autenticar, authenticate y nos va a decir los datos son correctos o no. Si el resultado no es válido, pues no lo podemos dar un mensaje. Y si el resultado es válido, pues podemos hacer lo que queremos. En este caso yo lo que hice es irme a la página inicial. Y básicamente ese es el formulario, ¿no? Luego podemos hacer un AU has identity, que es como preguntarnos, ¿hay alguien logueado? Sí, no, y podemos obtener ese dato. Y luego si queremos destruir la sesión, out clear identity. Eso quiere decir un cerrar sesión. Y básicamente esto es todo para loguearse, pero muchas veces nosotros queremos controlar la forma en que escribimos los datos. Y es por eso que como buena práctica yo lo que he hecho es separar los datos. Les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Yo tengo dentro del config las rutas, en este caso he creado una ruta para el registro que todavía no lo voy a hacer, una ruta para el ingreso, una ruta para cerrar sesión o salir, una ruta para ver el perfil de cada usuario, bueno, y una ruta para restablecer contraseña. Esto todavía no lo voy a ver ahorita, lo voy a tocar más adelante.
Por ahora me voy a centrar en ingresar. Tenemos la ruta ingresar, una acción, unos constraints y el método por defecto que se llama controller authentication controller, y vamos a abrir ese controlador. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es tener un constructor, y yo les había dicho que en un controlador no necesariamente tenemos que tener acciones, podemos tener un constructor, y lo que hacemos es inyectarle un authentication service. Ese authentication service se va a guardar en la variable outService y me va a servir como es una variable general o es una variable, un atributo de la clase, puedo usarla en cualquier método. Y en el inicio control lo que hago es crear un formulario. Yo digo formulario new user form login form. Vamos a ver ahorita el formulario. Luego le digo al atributo session token del formulario que le dé un valor. Aquí aparece hola porque en realidad se lo cambié. Aquí debo tener un ID de sesión. Eso no me salía en el ejemplo, así que le puse hola. Eso, voy a corregirlo en un futuro tutorial. Bueno, luego aquí pregunto, ¿no? Con el get request, que lo que me trae es el método por el que se esté ejecutando esta acción, si es por el método get o el método post. Y le pregunto, si el método es post, quiere decir que se envía un formulario. Y lo que hago es primero validar el formulario, luego for is valid. Antes de eso yo lo que hago es setear un input filter al formulario. Y luego lo que hago es for send data y pasar al formulario los datos que me vienen por el método post. Luego le digo, si el formulario es válido, entonces igual, bueno, aquí verifico que los datos de sesión sean los mismos. Ya, esto lo hice yo en un inicio porque muchas veces las variables de sesiones tienden a cruzarse. Y es por eso que con esto traigo un identificador uno para cada sesión. Ya luego le digo for get data, obtengo los datos del formulario y le paso al out service que está acá arriba, le digo set identity, el nombre de usuario, set credential y la contraseña que el usuario ha escrito en el formulario. Luego le digo result this out service authenticate, o sea que le digo autentícame este usuario, verifica si es correcto. Entonces esta variable result me puede devolver si es válido o si no es válido. Entonces si es válido lo que hacemos es recoger el resultado de la consulta en un result row y ese result row guardarlo en el get storage right. O sea, lo que hacemos es escribirlo y escribimos estos datos. Acá podemos guardar los datos que nosotros queramos. Yo quiero guardar el código de usuario, el usuario, y aquí también podría guardar su correo. Pero con estos datos me basta. Y luego le digo return this redirect to root. O sea que le digo redirígete al home. Y esta variable que yo pongo aquí es la variable que está aquí. Si yo voy a application module, es esta variable de acá. Ya, esta variable. Entonces, básicamente aquí, luego si no es válido, pues le digo, oye, el nombre de usuario y la clave es incorrecta y lo redirijo. ¿Ahora dónde? A ingresar. ¿Dónde lo redirijo? Aquí. Si esto no funciona, si el session token no es válido, lo que aquí hago es que la sesión no se pudo completar, que lo intente de nuevo. Esto no le vamos a dar tanto valor y le voy a explicarlo después. Luego si los datos no son válidos aquí podríamos hacer otra cosa, ¿no? Podríamos decirle que los datos no se cumplen, etc. Pero esto de aquí ya lo manipula directamente el input filter de cada formulario. Luego le decimos, bueno, aquí tengo una variable para cambiar el layout, pero no la voy a usar aquí, por eso le he comentado. Y luego retornamos simplemente la vista. Retornamos la vista con el formulario, los mensajes y los mensajes de error, por si acaso. Ahora voy a ver la vista que está dentro de view
AUT, que es el nombre del controlador, user, que es el nombre del, del, eh, del módulo, y index, que es el nombre de, en este caso, de la acción, se llama index. Si esta acción yo le pusiera login, aquí tendría que cambiar login.php. Abro y lo que tenemos aquí básicamente es al formulario. Yo uso la variable thisFor para traer el dato que guardo aquí en un inicio. El dato que devuelvo por la vista, este font lo recojo así. Lo recojo aquí y le digo font en atributo y le paso al atributo eh, action del formulario, o sea, cuando le pasamos que cada vez que hacemos una action se vaya a la URL ingresar, al controlador index y la acción index, ¿no? Y luego construimos el formulario, ¿no? Usamos estos métodos para traer el formulario. This form hidden para traer el session token y this form hidden para traer el CSRF. Y luego pues igual, ¿no? Aquí construimos igual el formulario, ¿no? This for input, this for element errors, this for input y for element errors igual. Luego para traer el botón aquí igual. Cada uno de estos datos están creados en el formulario y vamos a ver ahorita el formulario. No, esto lo que hace es el formulario que acabamos de ver hace un momento. Es este formulario, ¿no? Igual todos los datos están aquí. Ahora vamos a verificar los formularios. Igual dentro del controlador tenemos el formulario login form. Y para construir un formulario simplemente usamos los datos que por defecto nos vienen. Heredamos del formulario y en el constructor cargamos los datos del formulario, por ejemplo. This attribute y le pasamos un método que sea post. Luego this add y le pasamos datos del formulario, ¿no? En formato de array. Nombre, tipo, atributos, opciones. Igual para cada formulario. Ya, les recomiendo que descarguen el código y lo lean esto con paciencia. Aquí le pasamos todos los datos. El session token que les decía y el botón de ingresar. Bien. Ahora, los filtros, ¿cómo lo creamos? Podríamos crear otra carpeta o podríamos tener el filtro aquí mismo. Hay distintas formas de hacerlo. Yo por tema de orden en una carpeta aparte tengo un login filter. Y aquí lo que hacemos es pasarle los filtros del formulario. Por ejemplo, para el usuario no quiero que tenga strip tags, que recorte los espacios en blanco. Le paso validaciones. Voy a tratar de hacer también un post dedicado a qué diferencia hay entre un filtro y una validación. Por ahora decirles nada más que el filtro es pues, lo que queremos que se filtre, lo que no queremos que pase. Y las validaciones son lo que vamos a validar, o sea, lo que va a generar error en sí. Entonces acá le decimos, aquí es donde le definimos que no sea menor de 4 ni mayor de 10. O sea, el usuario no puede ser menor de 4 caracteres ni mayor de 4 caracteres. Y para la clave lo mismo, no menor de 4 y no mayor de 16. Y bueno, aquí igual, ¿no? Cuando tenemos un dato, por ejemplo, este srf que ya viene por defecto cargado, aquí le estamos diciendo que solamente queremos que sea requerido. Pero estos son valores que van a estar ocultos, pero queremos que igual estos datos estén presentes. Con el require true le decimos que el dato tenga que pasarse. Si estos datos no existen, el formulario va a arrojar un error. Entonces, ahora viendo cómo se crean los formularios, ahora vamos a ver igual, ¿no? Eso sería todo. Ustedes, los que han sido un poco observadores y se van a dar cuenta que acá hay una carpeta que se llama Factory, Storage, y en el módulo config algunos han podido percatar que hay más cosas que suenan confusas. Primero, ¿qué es esto del Service Manager? Ya les había explicado en el tutorial 3, así que espero que lo vuelvan a revisar. Nosotros podríamos hacer el método de autenticación tal cual como estaba en el tutorial, todo en un solo lado.
pero esto no es del todo, no es tan cómodo para trabajar. Lo ideal es poder controlar cada parte del proceso, y cada parte del proceso se sigue de la siguiente forma. Cuando yo tengo el out controller, este out controller me dice que espera un authentication service, y ese authentication service, ¿quién me lo da? Pues me lo da, voy a ir aquí al módulo config, ya, y ese authentication service me lo da el out controller service factory. Ya, y este método, ¿dónde está? Ese método está aquí, dentro de factory controller out controller service factory. Y este método lo que hace básicamente es, esto fue lo que me dio bastante dolor de cabeza, porque en las versiones anteriores de Sun Framework no los entendí. Esto era totalmente diferente. No voy a explicar en detalle qué ha cambiado aquí. Lo único que les puedo decir que ahora tenemos que implementar de la clase Factory Interface, o de la interfase Factory, y llamar al método invoke. Y lo que le pasamos aquí es la Authentication Service. Ya. Creamos un out controller, y ese out controller nos devuelve el out service. Ya. Ese out service, authentication service, lo encontramos también aquí. Aquí. Ya. Ese authentication service lo que va a hacer es, va a cargar una instancia. Entendamos esto, que es como que si nosotros no hiciéramos esto, se van a agregar los datos que por defecto nos da el Service Manager o el Authentication Service. Aquí lo que hacemos es en cada parte cambiar los datos. Por ejemplo, este hace un Authentication Service Factory. Entonces ahora voy al Authentication Service Factory, y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es crear un adaptador con el Adapter Interface, y le pasamos a un Credential Treatment Adapter. Y aquí lo que hacemos es cambiar el dato de la tabla donde se van a obtener los datos. Por ejemplo, este es el nombre de la tabla, el nombre eh, del campo y el nombre del campo clave. ¿Ya? Y aquí algo adicional que yo le he comentado, porque no lo uso aquí, es que podríamos tener eh, condicionales para ese dato. Por ejemplo, donde el estado sea igual a 1, o donde el usuario sea Carlos, o el usuario sea Pedro, no sé, poder hacer filtros. Es por eso que me conviene tenerlo separado. Aquí yo solamente tengo un web, pero podría usar más datos. Ya, y luego nada más, y luego se lo devuelvo, ¿no? Luego lo paso a la clase Authentication Service y lo devuelvo. Devuelvo el out storage y el table adapter. Ahora, este out storage también lo tengo. Entonces, ¿dónde está? Está aquí abajo, en el storage, aquí abajo. Ya, y si lo revisamos nuevamente, este método out_storage tiene todos los datos que yo voy a usar para guardar. Ya, luego pregunto si está vacío, qué método voy a usar cuando se lea, cuando se escriba. Ahorita no he hecho ningún cambio aquí. Les recomiendo seguir este tutorial si quieren entender en detalle este tutorial que está aquí. Le voy a dejar también el link en la descripción. Pero si yo quisiera cambiar en otro proyecto, lo he hecho. Aquí no lo voy a hacer por temas didácticos. Entonces creo que el cuarto tutorial es muy básico todavía para entrar a temas más avanzados. Pero aquí yo podría cambiar incluso los datos de lo que se guarda y hacer cosas adicionales a simplemente guardar el dato. Ya, ese auto storage que está aquí, lo pasamos aquí. En storage, auto storage, y le pasamos un invocable del Service Manager Factory invocable Factory. Entonces básicamente lo que hacemos aquí es que en cada parte de la aplicación estamos cambiando el comportamiento por defecto. Nada más es eso. Bueno, aquí tengo datos comentados de cosas que voy a ver en el siguiente tutorial. Bueno, esto ya lo toqué. Entonces, en resumen, uno les recomiendo descargarse el código, revisarlo con paciencia. Hemos visto formularios. Bueno, una forma rápida de hacer filtros. Vamos a poner aquí cómo decir filtros para que no se me olvide. Y cómo hacer un formulario de login.
Ya. Ese formulario de login lo que he hecho es coger los datos que lógicamente tengo aquí, ¿no? El usuario y la clave. Ya. Entonces, eso ha sido todo para este tutorial. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Eh, espero que, eh, no sé, que sea de su agrado el tutorial. Y los espero ver ya en el siguiente tutorial, donde ya vamos a seguir profundizando un poco en la aplicación. Vamos a ir terminando nuestra aplicación de Cache Lab.